Vamos a, les voy a exponer aquí un poquito unos ejemplos que se, trabajé en Python, ¿verdad? Pues tomando como referencia lo que hemos visto en clase y también un poco códigos eh, y bases de datos pues que me he encontrado por ahí en las redes, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es un poco de modelos lineales y vamos a empezar con los ejemplos pues, más básicos, ¿no? Que en este caso vamos a ver inicialmente en un primer video vamos a ver lo que es la solución analítica y la solución por gradiente, ¿no? Gradiente descendente. Entonces, lo que hay que ver, lo que primero que estamos viendo, ¿verdad? Y lo que hemos trabajado es algo de regresión lineal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de regresión, lo que estamos diciendo, pues hay, digamos, dos grandes vertientes, que es la clasificación y la regresión, ¿no? O sea, cuando hablamos de regresión, estamos viendo que la salida es un valor real, ¿no? Se puede tomar cualquier posibles valores de los reales, ¿no? En casos prácticos. Y cuando hablamos de clasificación, pues que toma salidas discretas, ¿no? Clase uno, clase 2, o solamente algunos valores, ¿no? Un conjunto discreto de salida. Bueno, entonces ahorita vamos a tocar, porque hasta este momento hemos llegado a eso, lo que es regresión lineal, ¿no? Bueno, entonces aquí en Python, pues igual vamos a utilizar las librerías generales, que es la de NumPy, y esta de que es de álgebra lineal. Estas que están aquí, que son para graficar, ahorita yo las voy a poner por acá. Esta para poder leer la base de datos que está en Excel. Y esta parte que está aquí, que la vamos a ocupar para no hacer la expresión de mean square error, que igual, pues, digamos, es muy simple, que la pudimos haber hecho aquí a mano, pero pues la vamos a importar de aquí, ¿no? Después vamos a ver un poquito más esta librería, la vamos a utilizar ya un poquito más adelante, ¿no? Ahorita, digamos, vamos a tratar de hacer lo más posible a pie, ¿no? O lo más posible nosotros el código. Entonces, ¿qué es la primera parte, ¿no? Tenemos aquí la base de datos, ¿sí? Donde tenemos, en este caso, una sola característica, ¿verdad? Bueno, esta base de datos se las voy a compartir por ahí, la voy a dejar el link donde la pueden descargar. Es una base de datos chiquita, ¿no? Estamos hablando de que son poquitos valores, pero que, digamos, lo que denota aquí es eh, la parte de años de experiencia respecto el salario respecto a los años de experiencia, ¿no? Entonces, tiene un comportamiento lineal, ¿verdad? O sea, lo que nosotros vemos aquí es que conforme los años de servicio incrementan, el salario también, ¿no? De manera, digamos, tiene un comportamiento lineal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? La parte que nosotros aproximamos, voy a retomar un poquito de la teoría, ¿verdad? Pero la forma en cómo nosotros realizamos un modelo, ¿verdad? Para esta dispersión de datos de tendencia lineal, pues lo que utilizamos o la expresión que hasta ahorita hemos visto es mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces, esta expresión, lo que nosotros vamos a ver es que la expresión, voy a denotarla por acá, ¿verdad? Voy a estar pasando así entre una cosa y otra. Entonces, digamos, la expresión de mínimos cuadrados, ¿verdad? Lo que tiene aquí es que nosotros tenemos una cierta dispersión de datos y lo vamos a aproximar a un modelo que en este caso va a ser lineal, ¿verdad? O sea, aquí lo que nosotros vamos a ver es una recta, vamos a buscar una recta que mejor se ajuste a estos datos. Y la forma de medir los errores los vamos a hacer de esta manera, ¿verdad? O sea, tenemos la recta, que es midiendo los valores predecidos con los que estamos haciendo el fit. Entonces, estas diferencias las vamos a medir vamos a medirla con una función de error, ¿verdad?
donde nosotros tenemos que está definida por esto, ¿no? Yo ahorita voy a denotar y voy a explicar. De hecho, en clases ya lo hemos estado viendo un poco, pero voy a retomarlo aquí, ¿no? Donde vamos a medir las diferencias al cuadrado, ¿verdad? De ahí el nombre, de x y sí, menos la hipótesis, sí, o sea, el modelo que sigue o hipotéticamente siguen los datos, ¿no? Menos los datos que está aquí, ¿no? La predicción. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos esta parte? Nosotros hablamos de una hipótesis, de hecho le ponemos con parámetros teta, ¿sí? De tal manera que lo que nosotros estamos planteando, que en este caso la hipótesis va a ser una hipótesis lineal, ¿sí? Entonces, si estamos hablando ahorita vamos a hablar del caso univariable para simplificarlo, nosotros sabemos que el caso lineal pues sería una recta, ¿no? La voy a poner por aquí, que generalmente la vemos así, ¿no? La pendiente por X más B, el intercepto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a denotarlo de una forma más general, ¿verdad? Porque de hecho puede haber más de una variable. Entonces, vamos a hacerlo así, ¿no? Vamos a decir que en lugar de B lo vamos a nombrar como teta 0 y en lugar de M la vamos a nombrar como teta 1, ¿no? Y X pues va a ser la misma expresión. ¿Por qué lo planteamos así? Porque puede haber más de una variable, ¿no? O sea, más de una variable que se esté analizando aquí, ¿no? De tal manera que esto puede quedar, de hecho, así, ¿no? Teta 2 X, vamos a ponerle aquí 1, 2 en el dato Y, más teta 3 de X3 en el plan. Entonces, de tal manera que esto que ya son más variables, ¿verdad? Ahorita lo voy a explicar un poquito ya en el código. De hecho, vamos a ver inicialmente nada más hasta aquí, ¿no? Una sola variable. Después en otro video vamos a extender a esto. Pero de tal manera que yo puedo tener múltiples características de los datos, ¿no? Pero vamos a reducirlo a esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjense que una forma de denotarlo, porque lo vamos a ver en el código, es que esto es como si tuviéramos siempre por uno. Entonces, en lugar de usar, de dejarlo así, digamos como una X nada más, lo que se hace es que siempre se pone una X 0 igual a uno, ¿no? De tal manera que digamos que las variables siempre va a ser entre comillas de dos características, ¿no? Que sería la x1y y la x0y, ¿no? De tal manera que este siempre valga 1. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nosotros podemos representar esta multiplicación, de hecho, esta multiplicación y sumatoria la podemos representar como productos puntos, ¿sí? Porque acuérdense, ya tenemos dos vectores, si yo hago esta multiplicación y la sumo, es como si yo estuviera haciendo el producto punto de estos dos vectores, ¿no? Que es teta transpuesto producto punto de este. Entonces, esto de esta manera me sirve porque yo para poder hacer el producto punto de dos vectores, pues deben de tener el mismo tamaño. Entonces, cuando yo hago el producto punto de esto, me queda así, ¿no? X1 de teta 0, digo, del dato Y, más teta 1 del X1 teta Y. O sea, de tal manera que tengo esto, ¿no? Siempre que X0 va a ser un vector de unos, ¿no? Lo voy a poner así. ¿Sí? Dependiendo de las dimensiones de las X, pero digamos siempre de los datos de las X, ¿no? Que siempre va a ser de unos. Entonces, bueno, lo que buscamos es cómo buscamos que este error sea mínimo, ¿no? Y la forma en cómo minimizamos J de teta, ¿verdad? O sea, esta expresión que está aquí, nosotros lo que estamos buscando es el argumento, estamos buscando el arg que minimiza, el argumento de teta que minimiza esta función, ¿verdad? Es decir, qué valores debe de tener teta para que se minimice mi error. O lo que es lo mismo, si lo vemos aquí, qué pendiente y qué intercepto debe de estar aquí para que este modelo se ajuste mejor, ¿no? ¿En qué consiste encontrar el argumento que me minimice esa función, ¿verdad? Bueno, nosotros, si vamos a poner aquí un caso hipotético, ¿verdad? Pero lo que nosotros estamos buscando es que esa función, ahorita voy a
ponerla así, voy a suponer que es una función. De hecho, cumple con el mínimo cuadrado, cumple con el criterio de convexidad, ¿verdad? Es que solamente tiene un mínimo global. Bueno, es unimodal. Pero digamos, lo que estamos buscando es qué valor, en qué punto la función de error se hace más, es mínima, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que cada uno de estos puntitos, ¿verdad? Que tiene la función en cualquier lado que yo me posicione, de hecho yo aquí la dibujé como continua, tendríamos que aquí, diríamos, sería la pendiente y el intercepto, ¿verdad? Y aquí tendríamos pues la evaluación de esa J, B, ¿no? Donde en realidad pues nosotros lo voy a dejar mejor como lo estamos trabajando, ¿no? Que es teta 0, teta 1 y aquí con respecto a teta el error, o sea, es decir, la evaluación de esta función, ¿no? Si yo pongo aquí un cierto teta 0 y una cierta pendiente y un intercepto, pues me va a dar un valor de error, ¿no? Entonces lo que estoy buscando es este valor que está aquí, que es mínimo, y este valor pues tiene un cierto teta 1 y un cierto teta 2, ¿no? Bueno, para yo encontrar el mínimo de la función, matemáticamente se expresa como la derivada, ¿sí? La derivada de donde el gradiente de esa función se hace cero, ¿sí? O sea, si yo lo veo unidimensionalmente, lo voy a poner así. Si lo viera yo unidimensionalmente, estaría viendo algo así y estoy buscando este punto, ¿no? Que sería el mínimo de esta función. Para encontrar yo ese mínimo, si nosotros revisamos la pendiente de esta curva, ¿sí? Aquí es pendiente negativa y aquí es pendiente positiva, pero siempre diferente de cero, excepto en donde está el mínimo. Entonces, la derivada de una función con respecto a la variable donde es cero, estamos hablando que hay un mínimo o un máximo, ¿no? Pero, digamos, para nosotros, en este caso vamos a simplificar y damos que es un mínimo. Bueno, entonces, estamos buscando donde la función se hace cero. Pero como estamos hablando en la cuestión multivariable, entonces no podemos hablar de derivada, sino de gradiente. Entonces hablamos donde el gradiente de esa función se hace cero, ¿no? Bueno, entonces el vector gradiente, nosotros sabemos que el gradiente es un vector, ¿sí? Que está compuesto por las derivadas parciales de cada una de las variables. Entonces yo tendría aquí que derivar esto con respecto primero a teta 0 y después con respecto a teta 1, ¿sí? O sea, primero con el intercepto y luego con la pendiente. Si tuviéramos más dimensiones, estaríamos hablando ya de un hiperplano, de un plano. Ahorita estamos hablando de una recta, después hablaríamos de un plano, y si tuviéramos otra, hablaríamos ya de un hiperplano. Y aquí simplemente se van agregando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer por aquí? Obviamente no lo voy a desarrollar. Yo tengo un video ahí mismo donde ustedes pueden ver que se llama ajuste de mínimos cuadrados, pero tendría yo que derivar esta función con respecto, esta función con respecto inicialmente a teta 0, después a teta 1, o sea, primero al intercepto y luego a la pendiente, me van a quedar dos expresiones porque esto yo lo voy a igualar a 0, ¿sí? Entonces me queda un sistema de ecuaciones que yo resuelvo y lo que voy a encontrar si yo resuelvo esas ecuaciones, lo que voy a encontrar va a ser esto que yo les presento ya aquí, ¿no? La solución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso yo lo hago analíticamente. Si ustedes se fijan, lo que yo estoy planteando es, yo voy a derivar el vector gradiente, lo igualo a cero, me quedan dos sistemas de ecuaciones y lo resuelvo. Entonces es una solución analítica, ¿no? ¿Qué es lo que cuando yo resuelvo eso, encuentro estas dos expresiones, ¿no? Bueno, yo los invito a ver ese video donde se encuentra la solución a esto, ¿no? Pero digamos que si lo resolvemos, de hecho esta expresión aquí se muestra con variables diferentes, ¿no? Pero digamos que fue lo mismo. De hecho aquí está invertido, ¿no? El orden. Pero resulta lo mismo, ¿no? Porque al final es un cuadrado y no hay problema. Bueno,
Si yo encuentro la solución, derivo y encuentro la solución, yo puedo llegar a esto, ¿no? De tal manera que, fíjense que me queda una solución, digamos, de un solo paso, ¿verdad? O sea, yo me pide que encuentre n, que es la longitud de los datos, haga la sumatoria de la multiplicación de la entrada por la salida, menos la sumatoria de la salida por la sumatoria de la entrada, ¿sí? Entre el número de datos por la sumatoria de las entradas al cuadrado, menos la sumatoria de las entradas al cuadrado, ¿no? Digo, aquí la sumatoria de los cuadrados de las entradas, ¿no? Bueno, y B, pues de manera similar, ¿no? Aquí está la expresión. Entonces, yo tengo aquí mi variable y mi variable x, ¿verdad? Entonces, yo aquí tendría mi variable x, que son los años de experiencia con respecto a y, que aquí en este caso está denotada como x y como y, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para encontrar la solución de la mejor pendiente y la mejor intercepto? Bueno, fíjense que aquí encuentro la longitud, ¿sí? Aquí estoy multiplicando la entrada x por y, o sea, estoy haciendo esto, lo sumo y a esto lo llamo como suma x. Luego encuentro la sumatoria de y, la sumatoria de x, que son las que voy a ocupar aquí y también por acá, ¿verdad? Por acá las tengo. Y después encuentro la sumatoria al cuadrado y las sumatorias de los cuadrados, ¿no? Digamos, esto no es mucho chiste, simplemente lo estoy haciendo aquí. Y simplemente lo sustituyo, ¿no? O sea, ya una vez que tengo esos términos, los sustituyo en estas expresiones y de esta manera me da el resultado de la mejor pendiente y la mejor, entre comillas, intercepto, ¿verdad? Siguiendo ahorita la solución analítica. Y aquí simplemente lo que estoy haciendo es, para poder graficar el resultado, estoy viendo cuál es el valor mínimo de x, este que está por acá sería el mínimo, y cuál es el máximo, que digamos estaría alguno de este de aquí, ¿no? El máximo. De tal manera que yo hago pues un arreglo que vaya del x, nada más que tenga el x mínimo y el x máximo para poder trazar esa recta, ¿no? De hecho aquí la calculo. O sea, xp tiene nada más 2 puntos y y-p tiene nada más 2 puntos, ¿no? Y qué es lo que grafico aquí, ¿no? Y en azul pues grafico todos los datos. Y pues le pongo aquí sus títulos y sus X label y Y label, ¿no? Bueno, y aquí fíjense que mando llamar la función min square error, que es la que yo había definido acá, ¿verdad? Al importar la librería, para poder calcular el error medio cuadrático, ¿no? De tal manera que si yo voy a correr esto por aquí, desde acá, ¿verdad? Para que vean, de- por aquí se me fue algo. Mm, a ver, le voy a, aquí cuando lo quise correr le moví aquí algo, ¿no? Pero, a ver, déjenme poner. Ahí está. Bueno, entonces, corro yo esto, corro aquí esta parte, se grafica y se corre esto de aquí, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo el error medio cuadrático que me resultó de este modelo, ¿no? Y de hecho aquí yo pongo como título la pendiente y el intercepto, ¿no? Entonces, digamos, esta es como la recta que yo obtuve ahí. Ahora, generalmente esto no lo hacemos porque hay dos razones, ¿verdad? Porque imagínense, ahorita estamos trabajando solamente dos parámetros, es decir, teta 0 y teta 1, la pendiente y el intercepto, pero si agregamos más características, en nuestro modelo, o sea, va a incrementar el número de parámetros. O sea, tendríamos aquí que si incrementamos el número de características, estaríamos hablando que nuestra hipótesis va a estar dada por teta 0 x 0 y más teta 1 por x1 y, donde acuérdense que este es 1, ¿verdad? Siempre. Pero si incrementamos ya más características, ¿sí? Tendríamos esto hasta el enésimo parámetro, ¿sí?
De tal manera que esto nos generaría, si seguimos esta misma, o sea, esta misma método, tendríamos aquí un vector de n filas y tendríamos un sistema de ecuaciones de n ecuaciones, ¿verdad? Entonces, resolver eso se vuelve analíticamente impráctico, ¿no? O incluso imposible, ¿no? De tal manera que saldría más caro resolver el sistema de ecuaciones que buscar otras estrategias, ¿no? Entonces, cuando tenemos ya más parámetros, esto ya no se puede utilizar. Digamos, hasta aquí, si nada más tenemos dos, pues este es lo que se puede usar, ¿no? Pero veamos entonces este caso, ¿no? Donde nosotros tenemos aquí más de un parámetro, ¿no? Aunque ahorita lo vamos a reducir nuevamente a solo un parámetro, ¿no? Para ejemplificar y luego ya en otro video les pongo cuando es bivariable y cuando es más multiparamétrico. Esta parte de aquí, ¿verdad? Donde aquí tenemos ya hasta n características, entonces simplemente esto lo podemos expresar si agregamos aquí el teta 0, digo el x0 como unos, ¿verdad? Porque fíjense, aquí no está, sí, porque es la expresión así es de la hipótesis, pero la podemos agregar para qué, para poder simplificar esta sumatoria, la podemos simplificar como un producto punto, ¿sí? Este es un tipo de producto interno, el producto punto. Entonces tenemos eso de tal manera que son dos vectores, esta x0 sabemos que vale 1. Bueno, nuevamente, fíjense, tenemos la misma expresión, ¿sí? Donde tenemos la hipótesis y tenemos aquí pues la función de mínimos, ¿no? Y estamos buscando el mínimo argumento. De tal manera que es lo que yo les había también mostrado, ¿no? Aunque digamos invertido el orden. Pero tenemos aquí la misma función de error para el caso de dos parámetros. Entonces el gradiente descendente, ¿qué es lo que plantea? El método del gradiente descendente, fíjense que lo que hace es igual estimar el gradiente y lo que hace es aproximarse iteradamente eh, a la solución, digamos, real, ¿verdad? O sea, aproximarse al mínimo, es lo correcto, ¿no? Es decir, que mediante pasos nosotros nos vamos a ir aproximando a esa solución. ¿De dónde sale esta expresión? Miren, esta expresión que vemos aquí resulta del análisis de hacer del gradiente descendente. Yo voy a hacer una introducción muy rápida, también les voy a dejar, por ahí está un video donde yo explico esto con detalle, pero nosotros tenemos aquí, esto nace de la serie de Taylor, ¿verdad? O sea, la serie de Taylor plantea que una función X, cualquier función, de hecho la vamos a poner como multivariable para que se vea gradiente. Esto, digamos, es un vector. Lo voy a poner así como para decir que es un vector. Puede ser expresada o puede aproximarse, lo voy a poner así, luego ustedes ven con detalle el video. Pueden aproximarse a partir de un punto. Yo le voy a llamar X, le vamos a llamar XK, ¿no? Ahorita para dejarlo así, para decir que la vamos a aproximar en un punto. Y Taylor dice que esa función se aproxima a partir de un punto mediante la evaluación de esta función, una suma de series de polinomios, así se conoce, ¿no? Como X, le voy a poner aquí XK de F, perdón, el gradiente, que sería el gradiente de F de XK. Y si quiero agregar más términos, entonces aquí estaría hablando yo de un medio de x menos xk transpuesto por la matriz hessiana por x menos xk. Entonces, en realidad lo que la serie de Taylor, si yo lo pongo, digamos, de manera unidimensional, lo voy a poner así para que sea más sencillo, en un unidimensional. Yo digo que estoy aproximando una función a partir de un punto A, ¿sí? Mediante la derivada en ese punto, ¿sí? Más un medio de x menos a al cuadrado por la segunda derivada en ese punto, más, ¿sí? De hecho voy a agregar otro término aquí,
Esto era lo que decía Taylor, ¿no? X menos a al cubo por la tercera derivada de a sobre 3 factorial. ¿Sí? De hecho, aquí es 2 factorial, aquí es 1 factorial. Más, lo voy a expresar así, x a la menos a de n de fn, aquí es triprima, n, la enésima derivada en el punto sobre n factorial, ¿no? Donde, para que esto sea igual, n tiene que tender a infinito, ¿no? De tal manera que Taylor decía que cualquier función que sea infinitamente derivable, porque fíjense, tenemos aquí derivadas, tiene que ser una función infinitamente derivable, se puede expresar a partir de una serie de suma de polinomios, ¿no? Bueno, pero digamos que lo que se utiliza es en realidad una aproximación, ¿verdad? Porque esto, trabajar con tantos polinomios, pues es un desastre. Entonces, lo que se utiliza es una aproximación, se trunca. Y lo que se utiliza es, en el caso multivariable, pues es esta parte, ¿no? Y de tal manera que aquí uno puede hacer un poquito de análisis y llegar a la solución que se muestra acá, ¿no? Que es esta de aquí, ¿no? De hecho, estos parámetros, estas soluciones se pueden encontrar, ¿no? Yo aquí no lo hago porque igual pueden consultar los videos, ¿no? Para no saturar tanto este. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una aproximación, o sea, la solución, como ya vimos acá, ¿verdad? En realidad no es la solución, sino es una aproximación de la solución, ¿verdad? Por eso tenemos aquí aproximadamente igual. De hecho, la aproximación puede ser de primer orden, porque agarramos este, o de segundo orden, si es que agarramos la matriz hessiana, ¿no? Y este ya se le llama el método de Newton o sus modificaciones, ¿no? Bueno, el chiste es que este de primer orden, pues lo utilizamos porque es muy sencillo, ¿no? Necesitamos simplemente un valor inicial, unos tetas iniciales, es decir, una pendiente y un intercepto inicial, un alfa, que es conocida como la tasa de aprendizaje, y el gradiente, ¿no? El vector gradiente en ese punto. Y aquí tenemos que, si lo separamos, lo vemos en cada una de sus variables, de cada una de las tetas, pues simplemente es separar el vector, ¿no? Aquí. Bueno, pues muy fácil, ¿no? El vector gradiente se calcula pues con la derivada parcial. Bueno, de hecho, este vector gradiente nosotros lo tendríamos que sacar de aquí, ¿verdad? De hecho, lo vamos a hacer para expresarlo por acá. Lo vamos a tratar de hacer un poquito rápido, pero vamos a ver de dónde sale, ¿no? Entonces, tenemos esta función, ¿verdad? Que nos dice que es un medio, vamos a ponerla por aquí, nos dice que es un medio de la sumatoria, ahorita voy a obviar los índices, de teta 0, y también voy a obviar el de aquí, el x teta 1, para ir un poquito más limpio, ¿no? De x menos y, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces, bueno, vamos a poner aquí el índice, los índices para llevárnoslo por aquí, ¿no? Entonces, esto, si ustedes se fijan, pues, si yo derivo esto, porque es el vector gradiente, ¿no? Si yo derivo esto, primero con respecto, esta función j, con respecto a teta 0, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tendría aquí? Bueno, las derivadas de una suma, la suma de las derivadas. Entonces, yo aquí estaría derivando esto, ¿no? Si yo tengo esto a una potencia, pues se baja, ¿no? Entonces, de tal manera que la derivada me queda de 2 entre 2, la sumatoria que se mantiene, ¿sí? Igual con 1 hasta m. ¿De quién? Fíjense que si estoy derivando con teta, esto se vuelve constante y esto también, ¿no? Bueno, si es el exponente que da la misma base, es decir, esto de aquí, por la derivada de esa base, ¿verdad? Donde la derivada de la base, pues si estoy derivando con respecto a teta, esto se hace constante 0, 0 y la derivada de teta con respecto a teta es 1, ¿sí? Entonces tendríamos ahí que sería por 1, ¿no? Ahora, si yo lo hago ahora con respecto a teta, lo hago con respecto a teta 2, ¿verdad? Es decir, la derivada de j con respecto a teta 1, perdón, sería lo mismo, pero digamos ahora lo que yo estaría cambiando es la derivada de la base, simplemente, ¿verdad? Porque esto me seguiría quedando igual por la derivada de la base, pero
como ahora estoy con respecto a teta 1, entonces me quedaría por x y, ¿verdad? Sí. Entonces fíjense que la derivada del gradiente, si yo tuviera aquí otra variable, pues ¿qué tendría? Ah, lo mismo nuevamente, lo voy a poner por acá. Si yo tuviera una teta 3, sí, pero digamos ahora, si yo tuviera por aquí una teta 3, teta 2, perdón, o sea, teta 2 por x2 de y, entonces aquí estaría multiplicando por x2, ¿verdad? O sea, x2 por y. Entonces, de tal manera que esto se puede reducir con esta expresión de aquí, ¿no? O sea, este gradiente, ¿sí? Nosotros lo podemos sustituir por quién? Por esta expresión de aquí. O sea, la hipótesis menos la resta por el vector sumado, ¿no? O sea, esta expresión de aquí es la que vamos a utilizar para encontrar la solución. Si yo pongo aquí un poquito más acomodado esto, fíjense, aquí tengo la hipótesis, ¿verdad? O sea, la función de mínimos cuadrados. Y aquí tengo la solución que yo les decía, ¿verdad? O sea, aquí derivando con respecto a teta 0, aquí con respecto a teta 1, ¿verdad? Me queda x1. Si yo tuviera otra, pues me quedaría con respecto a x2, con respecto a x0, multiplicando pues aquí. Entonces el vector gradiente esta es la solución del vector gradiente. Pues acuérdense porque lo necesitamos para resolver este problema, es decir, una alfa, que es una tasa de aprendizaje, una constante, y esto que necesitamos el vector gradiente para calcular las mejores parámetros que debe de tener ahí el ajuste, iteradamente, ¿verdad? Porque acuérdense que esta es una aproximación que viene de la serie de Taylor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Fíjense, de hecho, aquí está la expresión general. Si tuviéramos más de una característica, o sea, tendríamos hasta n características, entonces tendríamos hasta n parámetros, de tal manera que aquí se puede compactar estas expresiones del gradiente mediante esto, ¿no? O sea, la sumatoria de la hipótesis menos el valor multiplicada por la variable de entrada, ¿no? De la jésima característica. Y eso sumado, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver en el código que es, digamos, un poquito más eh, pues mm, vamos a ver que aprovechamos algunas cosas, ¿no? Bueno, entonces fíjense, aquí tenemos una teta que inicia en 0, 0, es decir, yo mi pendiente y mi intersección de las ordenadas empiezo en 0, 0. Pongo algunos parámetros que es, ahorita yo voy a utilizar un criterio de paro, ¿sí? Porque este algoritmo, como es de iteraciones, o sea, yo lo puedo parar de algunas maneras. Una de esas es con el número de iteraciones y la otra es con un error, ¿no? Que de hecho vamos a ver que lo vamos a parar con la norma del gradiente, porque lo que buscamos es que el gradiente se haga cero. Entonces, si vemos en la norma del gradiente, que vamos a decir que a lo mejor nunca llega a ser cero, pero un buen estimador sería 1 por 10 a la menos 4, ¿no? Bueno, esta es como una tolerancia, ¿no? ¿Qué tanto yo acepto una solución aproximada? Entonces, esta es la tasa de aprendizaje, el número de iteraciones. Aquí lo que hago es simplemente darle como vectores, porque yo voy a trabajar aquí, fíjense, estoy trabajando producto punto, entonces necesito darle las dimensiones que corresponden, ¿sí? Ahorita voy a explicar eso, cómo se hace el producto punto. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Fíjense que a la X le estoy agregando un 1. De hecho, lo voy a imprimir aquí, miren. Voy a poner aquí print de XB para que vean qué se está haciendo con esta variable, ¿verdad? Bueno, primero voy a imprimir nada más X, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es las X que me tiene la base de datos, ¿no? Estas son las X. ¿Y qué le estoy haciendo yo con la XB? Pues acuérdense que le estoy agregando el 1, ¿sí? Porque acuérdense que todos los datos al inicio llevan 1. Para poderlo hacer, ¿qué? Para poderlo multiplicar como un vector, es decir, aquí yo le estoy poniendo una X1, una X0 que vale 1, ¿sí? Es decir, esta X0 de aquí. Claro, para cada iésimo dato, ¿verdad? Por eso, para cada dato le agrego su 1. Bueno, y en el caso de la Y, fíjense, la Y también lo que estoy haciendo es
pues nada más simplemente darle un formato, ¿no? De hecho, yo puedo ver aquí las dimensiones que tienen. Vamos a ponerlo así. Y es de 30 por uno, ¿no? O sea, 30 filas por una columna. Y si yo le pongo aquí al XB, vamos a ver que XB tiene 30 filas por dos columnas, ¿no? Bueno, entonces, simplemente lo que estoy haciendo aquí es acomodar mi base de datos, agregándole uno para poder hacer multiplicaciones vectoriales y acomodando las dimensiones, ¿no? Después, ¿qué es lo que hago? Fíjense, me dice aquí que está haciendo el producto punto, ¿verdad? En numpy.dot de el vector xb y teta, ¿sí? Eso ¿cómo lo vemos? Ah, pues lo podemos ver como esto que está aquí. O sea, lo que está haciendo es, si yo hago el producto punto de teta con x1, se multiplica elemento por elemento y se suman. O sea, lo que estoy haciendo es evaluar esta parte de aquí, fíjense. O sea, esto de aquí es la evaluación de esto, ¿no? O sea, estoy haciendo, nada más que aprovecho para no hacerlo elemento por elemento, hago el producto punto, que es la multiplicación de elemento por elemento de los dos vectores más, ¿no? La suma. Eso me hace el producto punto. Y después se lo resto, miren aquí, o sea, lo guardo en de predicción y se lo resto al valor, ¿no? Que es esta parte que estoy haciendo aquí, miren, esto de aquí. Y luego de hecho, lo que me interesa es lo del, lo que me interesa, perdón, en realidad era esto, ¿verdad? O sea, yo quiero encontrar el gradiente, esto de aquí, ¿no? Por eso, de hecho, fíjense, sigue siendo lo mismo, es el producto punto de esto menos la predicción multiplicado por la x0. Y se multiplica, miren, elemento por elemento y se suman. Ah, entonces vuelve a haber otro producto punto. Es decir, que yo aquí lo que tengo es, le resto y luego hago el producto punto de esa suma con el XB. ¿Sí? De tal manera que para el primer elemento, o sea, lo que estoy haciendo acá, lo voy a mostrar, es esta parte de aquí, ¿no? Pero lo hago todo de un jalón, o sea, en lugar de hacerlo que lo multiplico y lo sumo, en realidad lo que estoy haciendo es otra vez un producto punto, porque este ya es un resultado. Y luego lo multiplico y lo sumo, entonces nuevamente sigue siendo un producto punto que queda aquí. Y después, si nosotros vemos la expresión del gradiente, del gradiente descendente, tiene un alfa, ¿no? Un alfa que después va a ser restado con el parámetro restado con eso. Entonces, yo lo multiplico por un alfa, le pongo aquí el signo negativo para acá ponerle más, ¿no? Simplemente, de tal manera que ahora tengo unos parámetros que se aproximan a la solución, ¿no? Y después aquí pongo una condición de paro de si la norma del gradiente pues, es menor al epsilon que ya pedí, ¿no? Entonces, fíjense, si yo corro esto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hago 22.238 iteraciones. Estoy imprimiendo el valor que había calculado con la solución analítica y el valor que calculé con este algoritmo de gradiente descendente, ¿no? Entonces, fíjense que llega a una solución prácticamente igual, ¿no? De hecho, si yo le disminuyo, le aumento o sea, le aumento el valor a la tolerancia, pues va a mejorar o empeorar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle una tolerancia grande, ¿sí? De tal manera que nosotros esperamos que reduzca las iteraciones, que está bien. Entonces, fíjense que todavía está, digamos, relativamente bien, pero ya hay una variación de un orden de cientos, ¿no? Fíjense aquí, igual acá, o sea, estamos hablando de decenas, ¿no? Entonces, si yo le pongo una muy estricta, vamos a ponerle, pues prácticamente hace 3.684 iteraciones, ¿no? Pero aproxima de más, fíjense, ya prácticamente está con, pues sí, al orden de las millonésimas, ¿no? O sea, varía muy poco ya, prácticamente estamos hablando de eso. Pero obviamente aquí hablamos de poquitas variables, de pocos datos, o sea, estamos hablando, creo que son 30 datos, una cosa así, no imprimí cuánto es la longitud de n, pero de hecho vamos a verlo por aquí.
print, vamos a ponerle aquí len de X para ver cuántos datos son, pero digamos de juguete, 30. O sea, son muy poquitos datos, ¿no? Generalmente nosotros trabajamos con más, entonces el hecho de pasar de 300 a 500 iteraciones, pues es mucha diferencia, ¿no? Bueno, pero digamos, este método sirve para eh, llegar a la solución de una manera aproximada. Y de hecho aquí se muestran el error medio cuadrático, ¿verdad? El RMS. Bueno, aquí el gradiente quedó muy abajo. Por ahí algo quizá se me está yendo. Mm, Bueno, es cuestión de revisarlo. Creo que aquí es al revés, ¿eh? No, no estoy seguro, pero por ahí algo se me fue. Bueno, pero hay que revisar porque tiene que estar del mismo orden, ¿verdad? Porque en la práctica pues es el mismo valor. Eh, bueno, ahí queda para... de hecho, el error que estaba que por aquí me faltaba correr una de estas celdas. Bueno, porque como voy arrastrando variables, entonces por ahí se modifican algunas en el trayecto. Pero ahí está, ¿no? O sea, prácticamente los RMS son iguales. Y aquí si nosotros graficamos el resultado, yo aquí pongo en rojo la analítica y en discontinua verde el gradiente descendente. De hecho, lo hago así porque si no, no se nota, ¿no? Quedan prácticamente donde mismo, ¿no? Entonces llegamos a la misma solución con ese método. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que se está haciendo? Yo aquí les muestro, bueno, esa es la primera parte, ¿verdad? De tal manera que yo se los voy a presentar después en otro video con más variables, ya sin explicar de dónde sale, simplemente poniendo cómo funciona. Pero, digamos, vamos ahora a ver un poquito qué es lo que hace el gradiente, ¿no? Descendente. Fíjense, si yo grafico, estoy haciendo aquí un arreglo, yo sé que la solución está aquí, ¿no? En 25.792 punto y algo, 9.449 punto y algo, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a hacer es graficar desde 0 hasta 40.000 y desde 0 hasta 15.000 para ver qué ocurre, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo es evaluarlo, ¿no? Fíjense, aquí estoy evaluando el error medio cuadrático, ¿no? Aquí sí lo estoy haciendo. Miren, calculo nuevamente la hipótesis, se la resto con el valor, lo elevo al cuadrado, lo sumo, ¿no? Entonces, de tal manera que yo corro esto y fíjense que la curva de error cuadrático medio es esta que se muestra aquí, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues que si yo estoy aquí en el cero, cero, pues es un error muy grande, ¿verdad? Es como si yo tuviera una recta prácticamente acostada, ¿no? Así, una cosa... bueno, el chiste es que aquí se muestra la curva del error. ¿Qué estoy buscando yo? El mínimo error en esta curva, ¿sí? Yo en el ejemplo lo había pintado como una curva de este tipo por simplicidad, ¿verdad? Pero en realidad la curva que estamos viendo para este caso es esta. Entonces, aquí difícilmente se puede observar dónde está el mínimo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo lo que generalmente se hace y lo que les voy a presentar aquí es las curvas, los contornos, ¿no? Entonces, los contornos, lo que estoy haciendo es poner aquí contornos, es decir, que son como niveles, ¿verdad? O sea, lo que va haciendo es trazar contornos en cada uno de los niveles, pero lo que voy a hacer es reducir un poquito más adelante la búsqueda. Bueno, aquí fíjense, hago los contornos, que esta parte es lo que se ve aquí. ¿Sí? Sí, yo lo que estoy viendo aquí, estos contornos, pues es esta, en realidad es esta gráfica, pero digamos como haciendo rebanadas, ¿no? Por alturas. Entonces, si yo hago rebanadas por alturas, estas cosas que se ven aquí son las alturas, ¿no? Las rebanadas estas, o sea, la rebanada esta que se ve como muy roja es poca altura y estas que se ven negras es mucha altura, de tal manera que yo si hago cortes así, los voy graficando, me queda estas líneas, ¿no? Que son los contornos. Y lo hago con esto, ¿eh? Con esto de aquí. Y pongo, fíjense, pongo en un punto en rojo la solución que tengo, ¿no? Entonces, de tal manera que el mínimo que yo encontré está aquí. ¿Qué hace el gradiente? De hecho, esta es la repetición del código que tengo acá arriba, ¿no? Fíjense que es la predicción, la determinación
con la de esta de aquí y esto, ¿no? Y voy guardando el punto nuevo y el anterior para poder graficar, pues, qué ocurre aquí. Entonces, fíjense, yo voy a poner nada más ahorita dos iteraciones para que vean qué es lo que hace. Aquí inicio, fíjense, de hecho aquí doy, el parámetro de inicio es 1000 la pendiente y 1000 la intersección, ¿verdad? Entonces empiezo en 1000 y 1000 y en el primer paso lo que hace es que el gradiente me manda hasta acá, ¿verdad? O sea, el siguiente punto me dice, tu solución aproximada es esta. De hecho, yo me interesa llegar aquí. ¿Sí? Entonces, si le pongo, vamos a ponerle tres iteraciones, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que, bueno, todavía queda por aquí porque seguramente está avanzando de muy poquito, ¿no? De hecho, el avance, pues, yo lo voy a determinar con esto, ¿no? Con la tasa de aprendizaje. De hecho, miren, voy a incrementarle un poquito la tasa de aprendizaje para que vean cómo sucede en el caso de tres iteraciones. De hecho, aquí se ve, fíjense que se pasó y se regresó. De aprendizaje lo que me dice es qué tan rápido avanzo o qué tan lento. De hecho, si ponemos uno muy grande, pues fíjense lo que ocurre, o sea, prácticamente se sale de la gráfica, ¿no? A ver, déjenme, a ver si lo puedo poner, que se note un poquito más, pero no tan exagerado, ¿verdad? Para que aparezca la gráfica. Pero ahí está, no sé, aquí están mis contornos y yo hago un paso demasiado grande. De hecho, déjenme pongo una, una iteración, ¿no? Fíjense, con un solo paso incluso me salgo de lo que yo había, de los límites que yo había graficado, ¿no? Entonces esto es muy importante porque si pongo un valor muy grande, pues me voy a estar yendo muy lejos. Si pongo un valor muy chiquito, pues esto va a avanzar muy despacio, ¿no? Porque, fíjense, vamos a poner un valor muy chico, vamos a ponerle así yo unas 100 iteraciones, bueno, 10, y en realidad, pues, fíjense nada más lo que avanzó, ¿verdad? Es muy poquito lo que avanza. Entonces vamos a ponerle una de punto uno y vamos a ponerle 10 iteraciones, ¿no? De tal manera que fíjense aquí se pasó, regresó, ¿verdad? Porque obviamente el gradiente le dice que hay que regresarse y, y empieza a tomar la dirección para al mínimo, ¿no? Entonces vamos a incrementarle, no sé, a 300 iteraciones. Y fíjense que ya se aproxima, va en dirección al mínimo, ¿no? De tal manera que esto, pues si yo le pongo más iteraciones, va a llegar hasta acercarse lo más posible al mínimo, ¿no? Yo le voy a poner 5000, pero obviamente lo obligamos a que se pare quizá un poquito antes por la tolerancia, ¿no? Pero ahí está, fíjense que ya llegó al mínimo, es decir, el gradiente me va dando la dirección y la cantidad que yo avanzo está determinada por la tasa de aprendizaje, ¿no? Entonces, si yo pongo una tasa de aprendizaje, este es un problema, ¿verdad? Y esto en optimización se ve cómo se soluciona, ¿no? Porque lo podemos estimar en cada paso. Bueno, cuando veamos el curso de optimización vamos a ver a detalle esto. Pero ahorita vamos a dejarlo así, ¿no? Fíjense, de hecho aquí yo hago un cortecito, le pongo que sea nada más de 23.000 a 28.000, o sea, estaríamos viendo como este pedacito, ¿verdad? De aquí, o sea, de aquí a aquí, y en el otro eje de 8.600 a 10.000, ¿no? Que estaríamos viendo como un pedacito chiquito. Y lo demás es lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí lo corro esto, ya ustedes lo revisan con calma. De hecho, yo lo hago en una figura externa para ver qué pasa. Pero fíjense que en el primer paso, lo que hace es, fíjense, hace este primer paso, se pasa y luego de hecho regresa y luego va haciendo estos avances. Y fíjense que de hecho, este algoritmo tiene esa desventaja, que cerca del mínimo se va haciendo más lento. De tal manera que fíjense que aquí ya no avanza mucho, o sea, se tiene un avance muy despacito, ¿no? O sea, muchas iteraciones avanzando muy despacio, ¿no? Pero digamos, este ya prácticamente está en el mínimo, ¿no? Entonces, lo voy a volver a correr para no regresarme a la vista. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues eso, ¿no? Fíjense,
igual yo aquí propuse esta tasa de aprendizaje y lo que estoy haciendo es graficando de 10 en 10, ¿no? Porque no, para que la gráfica no se sature, ¿no? De 10 en 10 pasos, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, una tasa un poquito más grande, vamos a ponerle punto 2 y vamos a ver qué sucede, ¿no? Obviamente, aquí algo le moví. A lo mejor punto 2 no, no es un buen número porque sí se sale, ¿no? O sea, se sale del rango. De hecho, este valor debe de ser elegido bien. Bueno, el chiste es que ustedes ahí pueden ya revisar con calma, pero ese es en general el algoritmo, ¿no? Aquí está la gráfica y les pido que lo revisen. En otro video, pues les voy a presentar el caso donde tenemos más variables, ¿verdad? Porque ya vamos a aproximar con un plano y un hiperplano, ¿no? Digo, más características.